en bebés o se hace ¿Cómo así? el estudio S1 y S2, ¿cómo se hace en bebés? ¿Igual? O sea, abrirle la boca, ¿no? Es lo que dice. Pero los traumas en los bebés siempre se van a lesionar otro tipo de estructuras porque como ellos son tan flexibles, la costilla, el brazo, la pierna, o sea, o en un accidente de tránsito ellos se vuelven bolita, entonces siempre se van a lesionar como extremidades. Okay. Obviamente sí se pueden lesionar columnas si el trauma es muy fuerte. O si en accidentes de tránsito puede haber, ¿sabes qué? El famoso latigazo. Que es que se van hacia adelante y luego hacia atrás. Pero si ustedes van a ser papás, si son papás curiosos, como la mayoría de papás de esta era, llevamos a los bebés en sillita de bebés a contramarcha, no así, sino al revés. Que si el carro se estrella, el bebé hace esto y vuelve y se desliza, y no la cabeza. Por eso los bebés, uno, a no ser que ya estén grandecitos, por encima de los 2, 3 años, uno ya los lleva pues en la misma posición en la que va el carro. De resto, la silla del bebé va al revés. Y aseguradito, no es que lo puse ahí y no le pongo los cinturones. Asegurado. Porque si el carro frena, ¿qué sucede cuando el carro frena? Uno se va hacia adelante y luego se va hacia atrás. Si el bebé está contra marcha, él va a hacer esto y se regresa. Le cuidamos la columna a los bebés. Bueno. Y todos los carros de los papás con niños chiquitos deben tener silla para bebés. Pasen. Profe, ¿cómo se llamaba la articulación especial que une la apófisis? ¿La articulación? Pues ya lo vamos a mirar. Ahorita miramos cada uno. C3, C4, C5, C6 y C7, ¿qué diferencias tienen unas con otras? Pues que de C3 va a empezar a crecer una apófisis espinosa y se va a ir haciendo más y más y más y más grande hasta llegar a C7. El cuerpo vertebral de los huesitos o de las vértebras cervicales es pequeñito. Tienen un tamaño bastante pequeño a comparación con el resto de los cuerpos vertebrales y pues lo mismo, tienen un foramen por donde va a pasar la arteria vertebral. Pasemos por favor. ¿Quién es? No alcanzo a ver. ¿C7? Eso es C7 si no estoy mal. Subimos el video y para allá. Sí, porque tienen que... Sí, espinosa bastante larguita. Y pues en realidad como no hay mucho que decir de C7, pasemos. Bueno, la espina bífida. Esa es la espina bífida. Sí, pero generalmente se da. No, es que dice que ese 7 tiene. Sí, pero hay una patología que se llama espina bífida en embriología. Sí, y es cuando el tubo neural no cierra completamente. Puede haber raquitisquis, espina bífida o meningocele o mielomeningocele. Espina bífida. Pasemos por favor. Bueno, señor. En realidad, pero, por ejemplo, si hay apófisis transversas muy grandes a nivel inferior, o sea que el E5, las apófisis sean muy grandecitas, sí roza con el sacro y genera dolor, cuando pueden llegar a crecer mucho. Esta imagen, ¿por qué se las muestro? Porque si ustedes se van a hacer algún día un masaje o van a ir donde un quiropráctico que sepa lo que está haciendo. Si se mueve con mucha vigorosidad las cervicales, pueden generar una lesión
de las arterias vertebrales. Y si genera una lesión de las arterias vertebrales y un trombo en las arterias vertebrales, ¿qué creen que va a pasar? Una isquemia. ¿Dónde? Y antes del polígono, el cerebelo. ¿Se les olvidó el cerebelo? Fosa posterior, tallo cerebral. Entonces, ¿no han visto por ahí que modelo no sé qué se fue a hacer un masaje con el quiropráctico y amaneció muerta? Entonces, ojo, hay que cuidar la columna. Pasen. ¿No puedo hacer algún buen quiropráctico? Tipo, por si algún día necesitamos. Hay muy buenos en Colombia. Pero dicen que es Pero malo. sí, pero a mí me da miedo que me manipulen el cuello, la verdad. Sí, a mí Yo también. he oído que me acomoden el hombro, a nivel torácico, pero el cuello. Y el dolor me da ¿La miedo cultura ver. qué piensa? ¿Ya? Nosotros no podemos. Es relajante. La medicina tradicional china tiene muchas cosas de las que deberíamos aprender. Pasen. Despertaron todos. Pasemos. Despertaron todos. Bueno, pasen. Yo ya lo hablé. No voy a volver a repetir. ¿Esto qué es? Torácicas. Vértebras torácicas. Tienen lo mismo, apófisis transversa, apófisis espinosa, cuerpo vertebral, un foramen por donde van a salir, por ese foramen en realidad se forma entre la vértebra superior y la vértebra inferior, por donde va a salir la raíz nerviosa, las escotaduras, pero que tienen de diferente las vértebras torácicas, las carillas articulares para las costillas. Tienen una carilla articular inferior en el cuerpo vertebral de la vértebra superior y una carilla articular superior en el cuerpo vertebral de la vértebra inferior, donde se va a unir ¿quién? La costilla. La costilla, señor. Sí. Sí. Acá es donde se va a articular a nivel posterior la... me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Costillas. Las costillas a nivel posterior se articulan con los cuerpos vertebrales y a nivel anterior depende. Depende. Sí, porque hay unas que hacen una sola articulación, se unen y forman una, hay otras que se articulan con el esternón y hay unas que se articulan con clavícula y esternón. Sí, entonces depende, pero a nivel anterior, pues con todo el proceso del esternón y a nivel posterior con el cuerpo de la vértebra. O sea que donde tenemos más fuercita en las costillas, donde se articulan, son mucho más fuertes. Por eso cuando una costilla se fractura en la mitad. Si hay dos fracturas continuas costales, se puede decir que el paciente está estable. Pero si son 3 fracturas o más, hay una cosa que se llama el tórax paradójico. Y es que cuando nosotros tomamos aire, ¿hacia dónde se van las costillas? Hacia afuera. Cuando hay un tórax inestable o un tórax paradójico, cuando tú tomas aire, tú ves que el cuerpo, pues, toda la caja torácica se hunde. El paciente toma aire y se hunde. Eso es un tórax inestable. Esa es la única indicación quirúrgica de fijar una costilla. Si las costillas se rompen, se dejan quietas. Si la costilla se fractura, eso no se une, no se pega, no se hace nada, eso se deja ahí quietico. Que al paciente le va a doler, sí, bastante, para estornudar, para toser, hasta para pujar, para hacer popó, le duele, pero se deja quietico. Pero si hay un tórax inestable, es indicación de llevar al paciente y ponerle una fijación en la costilla. Ustedes dirán, pero no se supone que todos los huesos cuando se fracturan hay que intentar pegarlos, hay que intentar unirlos. Pues bueno, ¿qué pasa por ejemplo en las costillas? Eso lo vamos a aclarar en tórax. Ellas tienen un paquete que se llama el paquete neurovascular. Cuando yo voy a fijar la costilla tengo que poner una mallita o unos alambres que amarren la costilla. Cuando yo
fijo la costilla, puedo lesionar la vena, la arteria y el nervio, y eso le va a generar muchísimo más dolor al paciente. Las fracturas costales pueden llegar a doler hasta 1 año después de la fractura. Duelen muchísimo y duelen en cinta, porque como le puedo lesionar, por ejemplo, la parte de la mitad del nervio, me va a doler toda la costilla. Pasemos. No sé qué más decirles, la verdad, de las vértebras dorsales. Que ya dije. Pasemos. ¿Qué es esto? La costilla. La costillita. Que se va a fijar. Ella necesita un punto de fijación, aunque son altamente flexibles, porque en la inspiración y en la expiración generalmente se mueven, pero necesitan estar fijas de algún punto. Pasemos. Creo que ya no tengo nada más para decir. Pasemos. Pasemos. Las vértebras lumbares. ¿Cuántas son? 5. No varían en forma de una a la otra, la verdad no varían mucho, pero sí al momento de hacer la lordosis, pues ellas se van a disponer y van a formar esa curvatura. Ellas son las que más peso soportan de toda la columna vertebral, aunque todo el peso cae sobre S1, pero las lumbares son las que más peso soportan. Además, son las que generalmente más movemos. Cuando movemos toda la espalda y hacemos flexión y extensión, ¿cuáles son las que más movemos? Las lumbares. Entonces, no es de extrañarlos que donde más tenemos hernias, ¿dónde es? Las lumbares. Las hernias discales ustedes las pueden presentar en todos los discos intervertebrales, en absolutamente todos. Pero donde más tenemos lesiones es acá. Pasemos. Y pues la repetición, todo eso ya lo dije. Creo que las maxilares, accesorios. Señor. Ellas tienen la tubérculo maxilar, Transverso, generalmente. Esas son las que te decía al principio, que cuando las apófisis transversas, por ejemplo, de L5, de L4, son muy prominentes, son muy grandes por genética, puedo lesionar o me pueden generar dolor a nivel sacro, o puedo muchas veces hacer compresión de las raíces por el movimiento. Cuando vamos a algún tipo de trabajo, ejemplo, si ustedes, no sé cuántos se quieren ser oficiales de la Marina, del Ejército. Nadie, pues, si ustedes quisieran ser oficiales en algún punto de sus días después de graduarse, lo primero que les estudian es la columna para que no hayan lesiones y ustedes puedan entrar normalmente a prestar servicio militar. Con respecto a las sacras, están fusionadas, ¿sí? Es un hueso que se fusionó, son vértebras que se fusionaron y se pegaron unas con otras. ¿Tienen movimiento? El sacro solito, no, pero dependiendo con quién se articule, pues sí. O sea, si acá se articula con L5 y S1, ¿tenemos movimiento? Sí. Ustedes pueden girar toda su columna sobre un mismo eje, o hacer flexión o hacer extensión, y pues no vamos a hablar de los gimnastas, ¿no? Eso ya es... Y a la hora del parto también. Y a la hora del parto, la dotación. Sí. Los agujeros con los forámenes que tiene son por donde van a salir la mayoría de las raíces que van para el plexo sacro, y pues se mueve para donde dispongamos. La mayoría de raíces del plexo sacro van a estar o van a tener inervación a nivel de los genitales, a nivel del ano, de las caras internas del muslo y de estructuras intrapélvicas, porque las lumbares, aunque por ejemplo ese uno sí va como para el pie, pero para dejarlo así como enfrascadito, el resto de raíces pues van para los miembros inferiores. Hay una patología que creo que a ustedes se las nombré cuando veíamos las articulaciones, que era la sacroileitis. ¿No? ¿Esta articulación cómo se llama? Sacroiliaca.
¿Qué pasa acá? Ella es móvil, fija, ella tiene líquido sinovial. ¿Qué tipo de articulación es? Fija, es rígida, sacro, ilíaco. Cuando hay patologías intrapélvicas, cuando han habido, por ejemplo, procesos como enfermedad pélvica inflamatoria o algún absceso o algo que haya pasado a nivel pélvico, esta articulación se puede lesionar y es supremamente dolorosa, muy dolorosa. Y cuando esa articulación se inflama, la verdad no hay mucho por hacer porque no tienes por dónde abordarla para ayudarla a mejorar. Además, al ser rígida, pues decir que voy a hacer un estiramiento específico para esta articulación, complejo. Pasemos, por favor. ¿Claros hasta acá? Pasemos. Pasemos. ¿Y estas cuáles son? Las coxígeas. Las coxígeas. Están también fusionadas. Son ligeramente, pero sobre todo en la punta, tienen un ligero movimiento, aunque para fines prácticos no se mueven. Que sirvan para mucho no, pero cuando nos caemos sentados y se fracturan, sí duelen, y duelen muchísimo. Pasemos, por favor. Pasemos. Ellas están vascularizadas dependiendo del nivel o de la vértebra que estemos hablando, pues si es a nivel torácico, pues son ramas directas de la aorta. Si es a nivel lumbar, el mismo cuento. Y a nivel cervical, pues ellas tienen ramitas colaterales de las vertebrales. Entonces, ¿necesitan bastante sangre? Sí, todos los huesos necesitan mucha sangre, y aparte de necesitar mucha sangre, pues están muy inervados. Recuerden, pasemos. Lo que les decía, dependiendo del nivel en el que estemos, vamos a tener inervación de la aorta torácica o de la aorta, irrigación de la aorta torácica o de la aorta abdominal. Pasemos. Pasa. 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 Así es como se ve un corte de la vértebra con médula y raíz. Por eso es que hay que cuidar la columna, porque cualquier tipo de lesión en la columna pues puede generar una lesión en la médula espinal. No sé si ustedes han visto por ahí videos, me imagino que sí, de gente que está haciendo ejercicio y se van hacia un lado, o les cae el peso, o se van hacia adelante, pueden tener lesiones a nivel de la columna. Y esas famosas piscinas de espuma, pues que se tiran como a un colchoncito y hay espumitas. Han habido infinidad de fracturas vertebrales por esas famosas espumas. Los brinquis, no se monten nunca en esa cosa. Eso. Es muy grande. Pueden haber lesiones en la columna horribles, pero horribles. Además, esa cosa se vuela. ¿No han visto noticias de cuando se vuelan y los peladitos salen por allá? No, en serio, o sea, yo estaba con unos primos y en la mesa de los santos, y eso hizo así. Dice mi mamá, porque yo estaba adentro. Hay una serie O sea, de eso. pero, o sea, a mí me pasó exactamente lo mismo, solo que nosotros no nos morimos. No, o sea, sí, o sea, nosotros estábamos montados, mis primos y yo, y habían dos niños más desconocidos, ni idea. Y se Bueno, iba por lo montando mi menos primo. ustedes quedaron ahí, pero muchas veces esa cosa vuela y los peladitos salen para la vida. Sí, mi papá decía que eso, pues como eso es puro caucho, que, o sea, él se lo llevaba también, y eso era uno sacándolo del pie, al otro de la mano, de lo que lograban agarrar de cada uno. Le hacen mala cara cuando les digo que no montan en eso. Pasemos. Bueno, pasemos, lleguemos a ligamentos, por favor. Bueno, de los discos intervertebrales ya hablamos, ya sabemos qué conformación tienen, cómo son, qué tipo de estructura son, es cartilaginosa, y aparte de eso se articula
con el tejido fibrótico que va a pegar pues el disco a la vértebra superior y a la vértebra inferior. Ahorita vamos a hablar rápidamente de los ligamentos que tiene la columna vertebral. Vamos a empezar con el atlas y el axis. Pasemos, por favor. Pasemos. ¿Dónde están? Regrésate. Ligamento del vértice del axis. Ah, mira. Regresa. Este. No, no sé primero. Esto es C1 y esto es el diente de C2. Este ligamento transverso fija el diente a C1. No permite que él se mueva, que esté rígido, por decirlo de alguna forma, que esté ahí, que no se vaya a desplazar del lugar en el que debe estar y que pues obviamente no vaya a lesionar la médula espinal. Este ligamento es supremamente importante porque hace que el diente permanezca en su sitio y aparte de eso que podamos girar. Nos permite el movimiento pero siempre manteniendo el diente en su posición. ¿Te regresas, por favor? ¿Te regresas? Pero es que no veo ahí. Me toca sentarme y mirar acá, que no sé bien. Bueno, vamos a mirar la imagen de la izquierda. Vamos a tener ligamentos que van a unir, en este caso, que son lo que se ve ahí, las costillitas. Muy bien. Esto que se ve acá son las costillas. Estos ligamentos los vamos a llamar ligamentos intercostales o ligamentos transversos costales. Y porque tenemos un ligamento radiado, que es el que une la costilla a la vértebra, y los intercostales pues costillita con otra costillita. Pasemos la imagen. Miren, la imagen inferior. Este es un corte de qué tipo? Sagital. Vamos a empezar de adentro hacia afuera. El ligamento que recubre los cuerpos vertebrales en la parte anterior se llama el ligamento longitudinal anterior. Es este primero que está acá. Luego aparece el disco intervertebral. O sea que cuando yo estoy mirando las vértebras o la columna desde la parte interior hacia la parte posterior, empiezo diciendo que hay un ligamento longitudinal anterior que va a recubrir el cuerpo. Luego tenemos el cuerpo de la vértebra y justo en la parte posterior tenemos el ligamento longitudinal posterior. Luego aparece este foramen, que ¿cómo se llama? Por donde pasa la médula espinal. Foramen vertebral. Y luego vamos a tener otro ligamento que se llama el ligamento amarillo. El ligamento amarillo va a estar recostado sobre la parte anterior de la lámina y va a recubrir toda la parte interna de la lámina. ¿Sí me entienden o no? Inicial, ligamento longitudinal anterior, cuerpos vertebrales en la parte anterior. Cuerpo vertebral. En la parte posterior, ya dentro del foramen, el primero que encontramos es el ligamento longitudinal posterior. Foramen, médula espinal, raíz nerviosa, bueno, lo que haya. Y en la lámina, en la cara interna, justo hacia los procesos de las apófisis espinosas, vamos a encontrar el ligamento amarillo. Luego encontramos otro tipo de articulación o de unión que se llama la cápsula anterior interapoficiaria. Luego tenemos el ligamento interespinoso y luego el ligamento supraespinoso. Ya se los voy a mostrar en otra imagen. Miren, esto es hueso occipital, las apófisis, las vértebras C1, C2, C3 hasta C7. Y vemos que hay una membrana o un ligamento grande, gigante, extenso, amplio, que se llama el ligamento nucal. Ese ligamento va desde la parte más inferior del hueso occipital, más o menos hasta C7. Pero posterior a ese ligamento que está a nivel cervical, tenemos el ligamento interespinoso, que une las apófisis espinosas entre ellas.
Pero sobre esas apófisis espinosas hay un ligamento que se llama supraespinoso. Es simplemente los prefijos y los sufijos. Uno está sobre toda la puntica de la apófisis y el otro une apófisis espinosa con apófisis espinosa. ¿Sí me entienden? ¿O no? Sí. ¿Sí? Esto ya lo habíamos nombrado. Hay un ligamento pequeñito que no les nombré, que es este que está acá. O sea, además de que el diente de C2 tiene ese ligamento transverso que lo abraza, que lo aprieta, hay un ligamento que está directamente en el vértice y que va a unir AC2 ¿con quién? Con el hueso occipital. ¿Cómo se llama? Ese ligamento se llama el ligamento del vértice del axis. Va a unir al diente de C2 con el hueso occipital. Y el ligamento transverso va a unir al diente con C1. O sea que ahí ya entraría el foramen magnum. Sí, un poquitín, mira. Ahí en la imagen se ve. De eso no vamos a hablar mucho. De acá, importante de esta imagen, aunque creo que ya se los dije anteriormente. Las costillas en sus caras articulares con las vértebras van a tener un ligamento radiado. ¿Por qué se llama ligamento radiado? Mírenlo, parece un abanico. Él va a unir la costillita al cuerpo de la vértebra. Van a tener un ligamento que va a unir la costilla superior con la costilla inferior, pues lo vamos a llamar ligamento intercostal. Eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta entre las costillas y las vértebras. ¿Y dónde está? Hay una imagen que quería mostrarles, pero creo que estas diapositivas me las modificaron. ¿Estas son las que estaban cargadas? Sí. Es que había subido Renzo. Tengo que enviarles unas nuevas porque no está acá. De la punción lumbar pues ya les había hablado. No. Hay una imagen que tiene los diferentes ligamentos en diferentes colorcitos, pero para fines prácticos pues voy a colocar esta. Estas diapositivas me las modificaron. Miren, antes de que se me olvide, esto era lo que les decía de cómo era el movimiento de C1 y C2 gracias al diente. Es gracias al diente que podemos hacer esto. Si no tuviésemos el diente, no habría forma de mover de tener ese movimiento en este tipo de articulación. Me quitaron la imagen que quería. Pero nos vamos para la casa pues con esta. Miren la imagen derecha superior, por favor. Si yo coloco acá el cursor, ¿qué ligamento viene acá? Ligamento longitudinal anterior. Acá sería el ligamento longitudinal posterior. Acá sería el ligamento amarillo, interespinoso y supraespinoso. También hay ligamentos transversos que van a sostener las apófisis transversas entre ellos y los vamos a llamar así. ¿Alguna pregunta? Ligamento intertransverso. Míralos acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Okay. Profe, ¿qué pena que hacía ligamentos intertransversos? Une las apófisis transversas, superiores con inferiores.